el día de hoy estamos de manteles largos porque tenemos con nosotros a un expositor que es realmente muy importante para, no solamente para FEMIA, sino para el sector aeroespacial de este país. Me refiero al doctor Carlos Robles Álvarez, que es consejero honorario, fue expresidente de FEMIA y como saben, parte muy importante en el esquema de Bombardier en México. Y el día de hoy nos va a hablar de un tema fundamental, que es liderazgo en tiempos de COVID-19. Se parece hasta, ¿cómo se llama? El título se parece a una novela de García Márquez. Pero muchísimas gracias, Carlos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde prácticamente estamos anunciando el siguiente webinar que vamos a tener el lunes. Si podemos dar exactamente, que es de hecho, la semana que entra, y sin afán de abusar de este medio tan poderoso que es este tipo de comunicaciones virtuales, vamos a tener dos webinars, uno el lunes y otro el miércoles. Tradicionalmente nosotros tenemos el miércoles, pero debido a la importancia del tema y a la oportunidad en la que esta información pueda llegar a la información, a la gente que recibe, consideramos que es muy importante. Se trata de las relaciones laborales y sus implicaciones ante el COVID-19. Nos acompañan el licenciado Rolando Castellanos Macal y el licenciado Daniel Jiménez. Va a ser el lunes 4 de mayo, el próximo lunes, a las 4 de la tarde, hora del centro de México. Entonces, ahí también se pueden inscribir nuevamente al site que está ahí. Y pues creemos que va a ser algo muy, muy importante. Posteriormente, el miércoles, estaremos hablando de un tema también fundamental. No tenemos todavía el flyer, o no está el flyer puesto aquí, pero va a ser un tema muy, muy importante y también de mucha actualidad, que es el tema de fuerza mayor y caso fortuito, que también es una cuestión en la que es información muy, muy valiosa para nosotros. La que sigue, por favor. Nuevamente, este tipo de webinars lo estamos abriendo no solamente a los miembros de FEMIA, sino a la comunidad de negocios, a la comunidad aeroespacial en general. Y para eso, la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, quien organiza esta serie de webinars, es básicamente la asociación que agrupa a las empresas más importantes de la industria aeroespacial en México. Tenemos ahorita alrededor de 120 miembros, casi 120 miembros en 3 estados de la República, y básicamente somos la organización nacional con respecto al sector aeroespacial, ¿no? Actos seguidos, y vamos a la siguiente, por favor. Me gustaría presentarles al doctor Carlos Robles Álvarez. El doctor Carlos Robles fue nombrado vicepresidente de Bombardier Aerostructures Engineering Services de México en 2017 y fungió en esa posición hasta marzo de 2020. Carlos tiene un palmarés impresionante en la industria, ¿no? Sobre todo en Bombardier. Fue presidente de nuestra asociación, fue el anterior presidente en el periodo inmediato anterior. Y Carlos obtuvo su título de Ingeniería Mecánica en la Universidad de las Américas, en Puebla, y una maestría en Dirección de Operaciones con especialización en Sistemas de Fabricación en la Universidad de Nottingham, en el Reino Unido. Posee también su certificación Black Belt del Lean Six Sigma de la Universidad de California.
En noviembre de 2013, Carlos se graduó con honores en el doctorado de Dirección de Organizaciones en la Universidad Autónoma del Estado de Puebla, en la UPAEP. Además de estas responsabilidades en Bombardier, como ya mencioné, fue presidente de la FEMIA, de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, y ha sido además consejero en el programa de Ingeniería Aeroespacial y mentor de tesis doctorales en la UPAEP también, ¿verdad? En 2018, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, le otorgó el premio al Ejecutivo del Año. Además de todo esto, es una persona, es un gran amigo, es una persona con una gran calidad humana y además es un excelente jugador de fútbol soccer. Con esto, Carlos, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Gracias, Luis. Bien, pues bienvenidos a todos. Es un poco raro, normalmente estoy acostumbrado a hablar frente a muchas personas. Hoy estoy frente probablemente a más personas que nunca. Sin embargo, no veo a nadie. Y eso es todo un reto, es la primera vez que hago esto. Entonces, gracias por participar en este webinar. Platicando con el equipo de FEMIA, me decían, bueno, necesitamos un webinar que hable un poco de cómo manejar esta crisis, de qué hacer. Entonces, hoy no vamos a hablar del sector, o al menos no en la mayoría de las slides. Al final viene un poquito del sector y de cómo pienso que se va a estar recuperando una vez que esto pase. Y la realidad es que, pues, más que manejar una crisis, creo que hoy en día es necesario que nuestro liderazgo, porque la gran mayoría de los que estamos aquí somos líderes, ya sea en la familia, en nuestras organizaciones, en nuestros equipos, pues obviamente tratar de sacar lo mejor de nosotros. Entonces, espero que sea algo que les ayude, ¿no? Es mi visión de cómo hacer frente a este tipo de crisis que tenemos. Y pues voy a empezar hablando de lo que está pasando, ¿no? Hoy en día tenemos, para empezar, muchísima información, es información en exceso. Tenemos una prisa absoluta por informar sin confirmar. Entonces hay un montón de fake news y puedes encontrar de todo. Fake news que te ayudan porque ya hay vacuna y ya, pues ya se están salvando todas las personas, lo cual tampoco es cierto, pero no está tan lejano. Todas las fuentes, tenemos acceso realmente a todas las fuentes hoy en día. Y lo peor es que todas las fuentes tienen acceso a nosotros con todas las redes sociales, celulares, grupos de WhatsApp. Entonces te enteras de lo que es verdad y de lo que no es verdad y del futuro y de los ovnis y de todo lo que pasa en la galaxia. No nada más en el planeta, en la galaxia. El poder de agrupación está muy segmentado y de hecho es lo que ha modificado, es una gran disrupción en nuestras vidas, ¿no? Hay alguien que piensa por ahí que de las grandes disrupciones que tuvimos o que hemos tenido como historia en la humanidad ha sido, por ejemplo, el tema de la imprenta. Por ejemplo, con la imprenta lo que hizo fue que empezó a haber más religiones. ¿Por qué? Pues porque ahora podías compartir ideologías, ¿no? Y hoy en día pasa eso. Hoy en día, si eres vegano, si te gusta algo, es mucho más fácil asociarte con todas esas personas que comparten esas experiencias y esas preferencias. Entonces, ante este poder de agrupación tan segmentado, pues obviamente nos llega todo tipo de información y obviamente hay muy bajo valor de la información y de su veracidad, pero es altamente accesible. Y entonces eso hace que, pues obviamente estemos expuestos a muchísima información. Literalmente, si uno quiere estar pendiente de lo que está pasando en cualquier parte del mundo prácticamente en tiempo real, es posible hoy en día. Eso, obviamente, pues también nos trae mucha información de las perspectivas de corto plazo, que son bastante negativas, ¿no? O sea, se nos cayó el petróleo a precios negativos, la economía más no repunta, tenemos un gobierno pues paralizado que no ha tomado muchas acciones. Creo que la sociedad en México es algo muy rescatable y otra vez el liderazgo normalmente saca a flote lo peor y lo mejor de cada uno de nosotros. Creo que más bien muchas organizaciones han sido las que han tomado acciones, ¿no? Responsables ante lo que está pasando ante esta pandemia. Ha faltado una estrategia de gobierno. La economía mundial, creo que todos los días tenemos información de cuál es la perspectiva, de qué es lo que va a pasar, de cómo primero se va a caer y luego cómo va a rebotar o cómo va a volver a emerger. Pero bueno, la realidad es que no lo sabemos. La realidad es que todos son proyecciones y pues tenemos que estar listos para lo que venga.
Esta perspectiva de corto plazo, obviamente, nos ha traído también una nueva realidad. Hay nuevos modelos social y de negocios, que es el distanciamiento social, ¿no? Y ustedes van a decir, Carlos, nos dijiste que nos ibas a hablar de cosas positivas el día de hoy. Bueno, espérenme, esta es la única, tengo que dar el contexto. Realmente este distanciamiento social nos ha complicado muchas cuestiones. E insisto, esto va a plantear nuevos modelos de negocios, nuevos modelos relacionales. Es una nueva realidad y nos tendremos que adaptar a ella, porque es lo que va a estar pasando. O sea, no se va a ir, no es que nos vamos a vacunar y todo va a volver a la normalidad. No, creo que están pasando muchas cosas. Y en medio de todo esto hay un montón de emociones, ¿no? Tenemos un montón de emociones. Apenas estaba leyendo un estudio que decía que prácticamente todas las personas entrevistadas, y esto fue en España, en el último mes habían tenido una o varias de las siguientes emociones en un día, que pueden ser confusión, impotencia, frustración, incertidumbre, miedo, ansiedad. Imagínense este mix de emociones pues obviamente dentro de cada uno de nosotros y dentro de las organizaciones que dirigimos. Y realmente todas estas emociones están presentes. De todos los que están aquí presentes, hoy en día en este momento tenemos 140 participantes, espero terminar con los mismos, si no quiere decir que lo hice muy mal. Realmente hagan una introspección y díganme quién no ha sentido en estos días de resguardo, e incluso los que no han estado guardados, pues también han tenido este miedo de tener que salir a trabajar y poderse contagiar o ver qué pasa, ¿no? O quizá con un familiar o con alguna persona cercana. Aquí la noticia es, como líderes nos toca administrar todas esas emociones. No podemos evitarlas, no podemos hacer nada, las tenemos nosotros mismos y tenemos que manejarlas en nosotros y en el resto de las personas que conforman nuestros equipos. Y esa es la noticia, ¿no? Entonces, ya estamos aquí y pues de repente llega uno y dice, o sea, ya párale, ¿no? Carlos, dinos mejor qué hacemos, porque esto de estar viendo todas las emociones negativas, que las tengo que administrar, me tengo que estar responsable, tenemos una coyuntura bastante negra, un futuro todavía más oscuro, pues ¿qué hacemos? Y entonces, por eso esta mujer se ha hecho tan famosa. ¿Cuáles son los objetivos de este webinar? Realmente quiero platicarles un poco de qué es lo que se espera de un líder ante esta adversidad, ¿no? No tenemos realmente, al menos como individuos y difícilmente como grupo, el poder para cambiar esta situación que estamos viviendo. No la podemos cambiar, ¿no? Es un hecho todo lo que está pasando y puede no gustarnos, puede desalentarnos, pero no lo podemos cambiar. Lo que sí podemos elegir es la actitud con la cual hacemos frente a esto. Y es el gran mensaje del día de hoy de esta plática, ¿no? Uno tiene la libertad de elegir todavía, al menos, cómo hacerle frente a esta situación. Y el segundo punto, porque es un webinar cortito, es cómo podemos capitalizar las oportunidades de la circunstancia en la que estamos, ¿no? Como organización, como equipo, como grupo. Aquí hoy tenemos gente que trabaja en grandes corporaciones, gente que tiene su propia empresa, gente que trabaja dentro del gobierno. Entonces, ¿cómo podemos capitalizar estas oportunidades y cómo va a impactar o cómo va a estar pues impactando al sector aeroespacial, que es donde muchos de nosotros estamos vinculados? Y además, ¿cómo tomamos esta oportunidad para hacer nuestra mejor versión? Porque es lo que tenemos que hacer. Lo que se espera de nosotros como líderes en esta adversidad es precisamente que salga nuestra mejor versión. Porque si sale la mala, bueno, pues no tenemos mucho que hacer, ¿no? O sea, solamente vamos a empeorar la situación. Y nosotros tenemos esta gran libertad de elegir realmente. Les voy a pasar un video, ojalá tengan el audio bien, ya hicimos una prueba y sí funciona. Este es un video, un anuncio de Lufthansa muy viejo. Yo lo he puesto en algunos cursos de liderazgo que he dado y la verdad es que es un gran preámbulo para dar este mensaje que está ahí a la izquierda que dice, tú escoges el soundtrack de tu vida. Porque tenemos esta libertad de poder escoger cómo vemos la vida. Dura 1 minuto, de hecho está segmentado en 2 partes. Les pido que por favor conecten muy bien el audio y lo que van a ver. La primera secuencia es caótica, la segunda secuencia de imágenes es igual, pero con un soundtrack diferente. Y van a ver, por favor conecten con la emoción de lo que les provoca esto. Ahí va.
La verdad es que es algo que me encanta porque verdaderamente tienes la misma secuencia de imágenes con dos soundtracks muy diferentes y la sensación que deja es súper diferente. Espero que lo hayan compartido. Y realmente todo esto es para mencionar que tenemos esa libertad de elegir. Hay toda una corriente que se llama logoterapia, fundada por Viktor Frankl. Quien no está familiarizado con la historia es alguien que estuvo en campos de concentración. Es un judío que estuvo en campos de concentración, él era psiquiatra. Y de hecho su libro, su obra más famosa se llama El hombre en busca de sentido. Y bueno, la logoterapia básicamente, él rápidamente lo que dice es que en medio de todo ese sufrimiento, vio que mataron a su familia, y en medio de todo eso, él decía que había encontrado un sentido a su vida y era porque no le habían robado la última de las libertades, que es la libertad de elegir cómo él se sentía ante todo lo que estaba viviendo. ¿Ok? Entonces, esa importancia de elegir y esa libertad de elegir es la que hoy tenemos y es la que tenemos que ejercer en esta situación, porque ya lo dije, la situación no es fácil, pero tenemos que elegir nuestra actitud. Entonces, como líder, cada mañana levántate y pon el soundtrack de tu vida de ese día. Ayuda mucho, ¿eh? Ayuda mucho poner tu canción favorita, esa que te llega llena de energía, la que te ayuda a despertar cada mañana, a sentirte mejor. Ponla cuando te despiertes, cuando estés bañando, cuando vayas en el coche, cuando salgas a correr, cuando estés en tu casa y de repente te sientes un poco desesperado. ¿Cuál es tu actitud cada mañana? Porque les tengo una noticia, la actitud no ha cambiado gracias a la cuarentena. La cuarentena no es responsable de cómo cambió la actitud. Antes y después de la cuarentena, lo más seguro, ya hagan la retroinspección, es que tenían la misma actitud ante la vida. No hemos cambiado. Y obviamente la actitud determina el resultado, determina cómo enfrentamos las cosas, determina lo que pasa en nuestro día. Y hagan el intento, pues levántese de buenas un día con toda la actitud y a ver qué pasa. Normalmente vas a tener un buen día. Hay días que la vida se encarga de golpearnos por todos lados. Y esos días vale la pena también tomar la actitud y elegir irte a dormir para que acabe y empezar un nuevo día. Pero cada día es una oportunidad diferente o nueva de elegir cuál va a ser mi actitud ante la vida. La otra capacidad que tenemos es que podemos elegir cómo reinventarnos todos los días. Y esto es un punto donde quiero hablar de resiliencia. Es la capacidad de darle un enfoque positivo a lo que hago, un enfoque de transformación, la capacidad que tengo de aprender del error, porque sí, la vida nos golpea y a veces en el trabajo, en nuestras familias, no tenemos días tan buenos o el día no fue tan bueno, pero tenemos esta capacidad de reinventarnos, de aprender del error, de aprender de cómo voy a hacer las cosas diferentes mañana, pues para hacerlo de una manera diferente, que tenga un resultado diferente. Porque si seguimos en el mismo ciclo, y eso nos pasa mucho, es naturaleza humana, de repente nos ciclamos en algo y entonces empezamos pues a acabar un agujero cada vez más oscuro, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos esta capacidad de reinventarnos y hoy más que nunca, porque además los tiempos están cambiando rapidísimo. Es muy curioso porque tenemos distanciamiento social, pareciera que no pasa nada allá afuera, pero en realidad pasa todo muy rápido. Y además nos estamos enterando todo el tiempo. Entonces, ¿qué tan rápido nos reinventamos y somos capaces de reinventar y de transformar a nuestras organizaciones? También tenemos que elegir nuestra mejor versión como líder. Todos tenemos un estilo de liderazgo. Y aquí no voy a entrar en temas de liderazgo situacional ni nada por el estilo. No es clase de la universidad ni nada por el estilo. En realidad es, ¿cuál es nuestra mejor versión como líder? ¿Cuál es mi estilo? El estilo determina muchísimas cosas, ¿no? Y las organizaciones muchas veces encuentran en el estilo de un líder la manera en cómo son dirigidas y en cómo dirigir. El estilo permea, no importa el tamaño de tu organización, no importa si estás en una organización de 5,000 personas o en una de 10, el estilo que tú elijas tener es el que va a permear en la organización, en tu equipo. Entonces, cada mañana, con o sin cuarentena, puedo ser mi mejor estilo, puedo ser mi mejor versión como líder. Y por último, en esta importancia de elegir, tenemos que elegir el sentido de esta experiencia. Yo aquí tengo que hacer un disclaimer. Yo soy un optimista absoluto. Yo de todo saco algo en beneficio. La gente que ha trabajado conmigo, que hay muchos hoy y me da mucho gusto saludarlos, sabe que de lo peor, de cualquier derrota, yo siempre saco algún punto positivo y algo en lo que gané. O ver la manera de ganar.
siempre gano, incluso en la derrota. Y hay que ver siempre lo que hay, no lo que no está o lo que nos hace falta. Es esta paradoja del vaso medio lleno o medio vacío. De entrada yo siempre lo veo lleno, no medio lleno, lleno, porque tiene el potencial. Aquí yo me acuerdo mucho de un entrenador de fútbol que tuve en la universidad que transformó mucho y que me enseñó mucho de lo que sé de liderazgo hoy en día, que decía que podemos perder, nos pueden golear, pero no nos podemos rendir nunca. Tenemos que encontrar ese sentido de esta experiencia. ¿Por qué estás liderando tú a este equipo? ¿Por qué estás en esta organización? ¿Cuál es tu rol? ¿Qué te toca vivir hoy? ¿Qué te toca hacer desde tu casa? ¿No? ¿Qué nos toca hoy como mexicanos, como miembros de una sociedad, aportar? Porque también es un momento de aportar y de ayudar y de regresar muchas veces a la sociedad lo que nos ha dado. Entonces, tenemos que encontrar el sentido de esta experiencia. No lo voy a encontrar yo, cada quien lo tiene que encontrar, cada quien encontrará un sentido diferente. Algunos pueden pensar que es porque es su karma y les tocaba pagar algo. Bueno, ya lo están pagando, tiene un sentido. También pueden pensar que seguimos en este mundo y estamos hablando aquí porque algo tenemos que hacer. Estamos destinados a algo supremo. Y eso también es muy bueno y ayuda mucho a tener un ancla en la cual pensar y afrontar todo este tipo de vivencias y días que estamos viviendo. También es importante, y aquí tengo a la super chica, la super heroína, porque como líderes a veces tenemos que ponernos la capa y el antifaz. Nada más que es muy importante no perder la vulnerabilidad. Es muy importante, se vale quitarse la capa y el antifaz y decir, tuve un día horrible, me tengo que ir a dormir para que se acabe. Se vale decir, tengo miedo, no sé qué hacer. Hoy en día, esa vulnerabilidad, esa cercanía con la gente, es lo que más se valora. A pesar de que estamos en una etapa donde se nos pide un distanciamiento social, la realidad es que está bien curioso porque estamos en un distanciamiento social que nos permite acercarnos o que nos exige acercarnos. El cómo, bueno, de hecho, como les decía, aquí estoy ante una de las audiencias más grandes que he tenido en alguna conferencia y realmente yo me siento cercano a todos ustedes compartiendo todo esto, ¿no? Es una cuestión de cómo lo ves y cómo encuentras el sentido de lo que está pasando. Pero entonces, ojo, ser líder involucra tener mucha responsabilidad y lo vamos a seguir hablando en el resto del webinar, pero también se vale quitarse la capa, el antifaz y ser vulnerable. Es muy importante, de hecho, ser vulnerable. Y como les decía, al final, pues necesitamos, a pesar del distanciamiento social, tener un acercamiento personal, ¿no? Con cada uno de nuestros colores. Y no nada más en estas épocas. Lo que está pasando con esta pandemia es que nos está despertando algunas cosas que ya dábamos por hechas, ¿no? Entonces, tú dabas por hecho que solo por el simple acto de llegar a la oficina o a tu lugar de trabajo, saludar y demás, ya tenías acercamiento personal, ¿no? Ya, pues, ya los saludé, ya les dije buenos días, ya echamos el cafecito de la mañana, nos encontramos en el pasillo, ya estuve cerca. Hoy ya no tienes eso, al menos temporalmente, y quién sabe para el futuro. Hoy tienes que encontrar la manera de acercarte a pesar de estar en este distanciamiento social en el que estamos. Y ojo, porque el liderazgo es mucho acerca de comunicarle a la gente su valor, su potencial, de un modo tan claro que ellos puedan llegar a verlo en ellos mismos. Entonces, ¿cómo lo haces si ni siquiera estás enfrente de ellos? ¿Cómo sabes si están en un buen momento o en un mal momento? Tienes que encontrar las maneras. Eh, en realidad, este liderazgo es prácticamente un servicio hacia los otros y en este servicio tenemos que ser cercanos. Para ser cercanos necesitamos tener una comunicación asertiva. Alguien antes de este webinar me preguntaba, Carlos, tengo una crisis en la organización, estamos todos dispersos y dispersos hasta geográficamente porque no todos estaban en México. Y decía, ¿qué hacemos? Yo lo primero que le dije fue comunicación, comunicación, comunicación y más comunicación. Y tiene que ser asertiva además. La comunicación es súper importante porque es capaz de persuadir, de matizar mensajes, de convencer a la gente. Quita o pone tensión, porque si lo haces bien, quita mucha tensión, si lo haces mal, pone mucha tensión en los equipos. Pero sobre todo es capaz de guiar los sueños, es capaz de guiar, una vez que encuentras el sentido de lo que quieres hacer, es capaz de guiar ese sentido, es capaz de guiar tu sueño, de lograr el objetivo. Si no hay comunicación, normalmente asoma el autoritarismo, gana mucho terreno la incertidumbre y los individuos empiezan a descolgarse del equipo. Entonces, es muy importante que haya mucha comunicación. Ahora, ¿hay que tener comunicación con el equipo? Sí, porque estamos hablando del rol de líder, pero también hay que tener comunicación con los clientes. Hay que ver qué está pasando, sobre todo hoy en día, con los clientes, con sus demandas,
va a seguir demandándote, te va a seguir comprando, está en crisis, tuvo que cerrar, sigue operando. O sea, en realidad, hoy en día es cuando más hay que hablar con los clientes. Es cuando más hay que hablar con tu cadena de proveeduría para ver si vas a poder seguir recibiendo todos los insumos que necesitas. La comunicación asertiva significa estar ahí para todos. Y hoy no puedes estar ahí físicamente, tienes que estar ahí pues a través del WhatsApp, de las pantallas. Es decir, la verdad, por difícil que sea. Hoy en día nos enfrentamos como organizaciones y como líderes a muchos momentos difíciles donde hay que decir la verdad, si el negocio va a cerrar, si te tengo que pagar menos, si no sabemos cómo vamos a pagar esta semana, ¿no? Hay que decir la verdad, no se vale no hacerlo, sobre todo hoy en día. Hay que informar de los planes de acción. También hay que informarle mucho a la gente qué está pasando, qué va a pasar mañana, qué va a pasar la siguiente semana, qué va a pasar el siguiente mes, cómo vamos a regresar ordenadamente a las labores cuando se permita, cómo vamos a interactuar de ahora en adelante, ¿no? Es muy importante informar todos estos planes de acción. También es muy importante tratar a la gente con mucha empatía. No sabes lo que están viviendo. Tú no sabes si el trabajo era su escape, perdón que lo diga, pero en muchos casos era el escape de la casa para no estar ahí. Y hoy en día estás encerrado con toda la gente que no querías ver porque no tienes una buena relación familiar. O que sabes que alguien está muy preocupado porque tiene un familiar que está en alto riesgo o incluso enfermo y no lo puede ver. Entonces, es muy importante tener la máxima sensibilidad para la gente afectada por todo esto. Hay gente muy afectada con esto en sus negocios y demás, entonces tenemos que ser empáticos. Hay que evitar dar mensajes contradictorios y eso sucede hoy más que nunca por lo mismo que les decía al principio, tenemos un exceso de información, tenemos también fuentes que de repente te dicen una cosa y además la información cambia todo el tiempo, entonces hay que tratar de estar seguro de lo que vamos a hacer, de cómo lo vamos a enfrentar y cómo lo vamos a comunicar. También hay que tener un plan para cómo vamos a resolver las crisis futuras y sobre todo hay que pensar que esta es una situación extraordinaria y entonces debemos tener una comunicación extraordinaria que se adecue a lo que estamos viviendo hoy en día. El otro tema es la ética. Hoy en día vemos muchas personas que de repente quieren hacer negocio con la desgracia de otros. Y es muy importante pensar que antes de que trabajamos con profesionales, tratamos con seres humanos que merecen mucho respeto y un trato honesto. Todos aspiramos a ganar. Todos los que estamos aquí estoy seguro que aspiramos a ganar, pero es necesario que los recursos que utilizamos en esto sean nobles. Entonces los valores de referencia se van a poder mantener como sostenes de nuestra cultura y de nuestro liderazgo, sobre todo de nuestra cultura corporativa y de nuestra imagen como líderes. La gente, en general, todo mundo, no somos tontos. Reclamamos mucha firmeza en la conducta y mucha transparencia en el discurso que recibimos. Es muy fácil cuando alguien te dice una cosa y de repente actúa de una manera diferente hacérselo notar, porque estás esperando que sostenga con acciones lo que te acaba de decir. La ética de verdad es un arma de seducción súper poderosa. Es muy noble y un buen líder la puede usar o la tiene que usar como un imperativo en estos tiempos tan turbulentos, porque en verdad estos tiempos requieren de que se actúe con mucha ética. Y la ética también te ayuda a cohesionar el equipo. Obviamente, para tener este sentido de pertenencia, hay que hacer o lograr que todos se sientan orgullosos de la idea que representan, del objetivo que estamos buscando como equipo. Incluso en estos días tenemos objetivos. De hecho, deberíamos tener objetivos más pequeñitos porque las victorias en verdad son súper importantes hoy en día. En el equipo, obviamente, tenemos gente de todos los backgrounds sociales, culturales, educativos, y hay que ser un especialista en cada uno de ellos. Hay que poder convivir con todas estas sensibilidades, intentar satisfacer todas como líder. Y realmente, yo creo que un buen líder es aquel que es especialista en cada uno de los miembros de su equipo para descubrir cuáles son sus expectativas y que pueda darles una esperanza que sea adaptable a las ambiciones personales. Aquí yo siempre platicaba mucho con mis equipos del tema de la cuenta bancaria emocional, ¿no? O sea, tú tienes una cuenta parecida a la de un banco en términos de emociones con cada uno de tus colaboradores. Puedes hacer depósitos cuando los motivas, cuando les haces un buen feedback, cuando en verdad aportas algo a su crecimiento. Y también haces retiros cuando eres un mal líder, cuando no les comunicas, cuando pues obviamente no estás a la altura de las circunstancias.
Ojalá que todos hayamos hecho buenos depósitos antes de todo este tema de la pandemia, pero si no, también es el momento de empezar a hacerlos. La cuenta a veces se va a negativos, ¿no? Yo recuerdo alguna vez decía, híjole, pues la verdad es que le tuve que decir sus verdades a alguien y estoy seguro que mi cuenta se había ido a negativo, pero bueno, entonces después viene la parte donde te toca depositar, donde te toca aportar algo a ese individuo, ¿no? Y es muy importante que esa cuenta bancaria emocional se mantenga pues siempre positiva, como las cuentas de banco normal, y si no, por lo menos cerca del cero, ¿no? Pero este es un buen momento de sumar, de aportar, ¿no? De ponerle un depósito a esa cuenta bancaria emocional con cada uno de tus colaboradores. Un tema muy importante es, hay que simplificar y no priorizar. En realidad, de verdad, los directivos inseguros tienden a crear mucha complejidad, libros de instrucciones, de planificación. Los líderes de verdad no necesitan confundir. Ser simples normalmente significa que lo tienes claro. Yo creo que la simplicidad es verdaderamente un arte muy apreciado, nos ahorra mucha energía y tiempo en las organizaciones y realmente alcanza la belleza de lo esencial. Creo que hacer fácil lo difícil es de gente grande y lo simple también, siempre lo he dicho, es súper elegante. Hay que ser práctico, el pragmatismo es algo que hoy se valora muchísimo. Y puse esto de simplificar y no priorizar porque en realidad simplificar te ayuda mucho a ejecutar, a tener esas pequeñas victorias. Priorizar, normalmente cuando priorizas haces las prioridades del 1 al 3 o las que tengas capacidad de hacer, pero las prioridades bajas normalmente nunca pasan. Entonces, por eso es muy importante poder hacer este tema de la priorización. Es muy importante empoderar a la gente, ¿no? Y obviamente si lo haces simple es mucho más fácil empoderar a la gente. Hay que matar la microadministración realmente. La claridad que puedes dar cuando tú empoderas a tu equipo hace que se involucren, que se sientan identificados. Hay que traducir muchos de los objetivos de lo que buscamos para que tengan acciones en cómo alcanzarlos. Hay que ser un facilitador, hay que encontrar sinergias, cómo utilizamos la energía de nuestro equipo pues para obviamente todos ir en la misma dirección. El gran problema que tenemos hoy con la microadministración es que hay directivos aún hoy en día de la vieja escuela, como dicen algunos, que creen que se debe controlar a la gente, ¿no? Estamos para controlar gente, no para dirigirlos, para controlarlos. La gente debe ser entonces tratada como un objeto controlable. La gente entonces pasa a representar un gasto y no una inversión. No cultivamos la proactividad. O sea, hacemos que la gente haraganee esperando que le digamos qué hacer. Y entonces como líderes habemos fallado de veras muy, muy grandemente. Generamos dependencia de nosotros. Es como si necesitáramos que nuestros colaboradores necesiten de nosotros para sentirnos líderes, ¿no? Y en el liderazgo, pues obviamente no hay opción. Los líderes que microadministran son los que deciden, actúan y dicen todo lo que va a hacer el resto de la gente. En cambio, como empoderador es muy importante modelar, poner el ejemplo, encontrar caminos en equipo, administrar un sistema para que se pueda mantener el rumbo y empoderar significa ponerle pasión y corazón, enfocarse en los resultados y quitarte el camino a la gente, darles el consejo cuando lo requieran, pero realmente ver cómo florecen y cómo crecen y cómo ejecutan. También es muy importante tener indicadores de dirección que tengan sentido, que hagan sentido con tu cultura, con tu estilo, que sean parte de una misión, una visión, un plan estratégico, que vaya alineado con los valores y principios tuyos o de tu organización o de ambos. Es muy importante porque esto ayuda mucho a la supervivencia, al crecimiento, al desarrollo y más en los tiempos que estamos viviendo. Es muy importante también que chequemos estos indicadores de dirección con mucha frecuencia. Ojo, si antes pensábamos que el mundo iba a un ritmo acelerado, hoy es quítate que ahí te voy. Hoy vamos a la velocidad de la luz. Todo cambia prácticamente todos los días. Entonces, dentro de las organizaciones vamos a tener que aprender y como líderes también a checar estos indicadores de dirección con mucha más frecuencia, porque los tiempos son muy cambiantes, pero también de una manera muy práctica, porque imagínense hacer una revisión de todos los indicadores de la organización todos los días. Es bastante complejo. Entonces necesitamos aprender a encontrar estos indicadores de dirección de tal manera que pragmáticamente podamos verificar si seguimos en el camino correcto, si vamos dando con las acciones correctas y poder entender qué estamos haciendo. Es muy importante tener muchas victorias pequeñas frecuentes, hoy más que nunca, porque como les decía, estamos en un entorno de desánimo, de frustración,
pues, miedo, incertidumbre entre lo que va a pasar. Entonces, las pequeñas victorias que puedes lograr en el día a día, hay que celebrarlas. Oye, ¿sabes qué? Que estamos en una construcción. Estaba para mi amigo Gus, que el otro día nos compartía, es un arquitecto que compartía fotos de que terminó su obra, ¿no? Y pues fotos era un despacho de oficinas, del recibidor y demás. Y dices, qué padre, o sea, qué padre que lo festejes, qué padre que le sufriste para llegar ahí, que lo entregaste a tiempo. De verdad, hay que encontrar, y hay un libro muy bueno que les recomiendo de Simon Sinek, que se llama Start with Why, o empieza con el por qué. Hay que encontrar el porqué de todo esto. ¿Por qué estamos ahí, no? ¿Por qué seguimos yendo a trabajar? O porque hay mucha gente que le tocó seguir yendo a trabajar. ¿Por qué nos tocó quedarnos en casa, no? Pues porque nos toca contribuir a estas pequeñas victorias que puede haber. Y aquí otra vez, no traiciones tu estilo. No cambies tu estilo porque cambió que ahora tienes que estar enfrente de una computadora. Para mí el estilo es distinguirnos, es marcar la diferencia. Es que dejas una marca para siempre, ¿no? Puedes incluso estar fuera de la organización, pero esa organización sigue llevando tu marca, sigue llevando tu estilo y en verdad el resultado es importante, pero no lo es todo. Si nos olvidamos del estilo, ponemos en riesgo todo, incluso el resultado. Entonces hay que estar muy casado con esto, hay que ser muy pragmático, empoderar a la gente, encontrar cómo vamos a medir nuestro avance y sobre todo celebrar estas pequeñas victorias frecuentes que hoy son más necesarias que nunca. Las victorias son muy necesarias porque traen esperanza. Nos dan esperanza a nosotros como líderes, le dan esperanza a la organización y a nuestros colaboradores. Y todo propósito, todo objetivo necesita que haya esperanza dentro, porque la ilusión es la mejor energía, es el mejor combustible que puede haber para un equipo. Debo defender mi gran sueño para que el equipo lo pueda convertir en algo suyo. Y entonces, esta esperanza necesita definir muchas metas que sean atractivas, desafiantes, claras y posibles, para que se pueda fortalecer la autoconfianza y se pueda, sobre todo, espantar el miedo. Porque da mucho miedo cuando estás en medio de este tipo de organizaciones, de este tipo de retos, de tener que seguir vendiendo sin poder salir de casa, de seguir operando con la mitad del equipo en sus propias pantallas. En realidad necesitamos, y también creo que como seres humanos, sobre todo en estos tiempos donde hay tanto miedo y tanta incertidumbre, necesitamos este buen sentimiento que genera el poder tener muchas de estas victorias pequeñas y poderlas celebrar. Ahora bien, también esta es una oportunidad. Yo lo veo así, les dije, soy un optimista descarado. Hay muchas transformaciones de proceso, incluso de procesos, incluso de mercados que están pasando. A mí me llamó muchísimo la atención. Hay una persona en China, el señor, de hecho así está en su perfil de LinkedIn, Mr. Chin, que me contactó hace 2 meses para venderme cables para arneses, ¿no? Tiene una planta, me explicó, me mandó una presentación de su plantita y me decía, yo te puedo mandar cables para arneses, les puedo poner recubrimiento plástico, fibra óptica, lo que necesites desde aquí de China. Yo le dije, señor Chin, muchas gracias. Realmente en este momento estoy cubierto. Muchas gracias. Pero si hay algo, aquí estamos, ya somos parte del network. Hace un mes me volvió a escribir y me dijo, señor Robles, pues con la novedad de que pues, transformé todos mis procesos y ahora produzco cubrebocas, mascarillas, guantes. O sea, fíjense el poder de transformación. Sabemos que China se distingue por ser muy rápido para ese tipo de adaptaciones. Pero en realidad, a mí me sorprendió mucho cómo pasó de hacer cable a ahora hacer artículos médicos. ¿Son buenos o malos? No lo sé. Lo que sí sé es que el tipo estaba adelantado y que ya está viendo, y seguramente ahorita ya está trabajando en algo más, ¿no? Entonces, esta es una oportunidad y yo sé que es muy complicado en medio del entorno en el que estamos venir a hablar de cosas positivas y de liderazgo y de sentido de vida y de capitalizar oportunidades cuando parece que no las hay, pero sí las hay. Va a haber un rebote, eso es un hecho. Y vamos a salir de esta. ¿Va a ser en forma de U, de B, de L? ¿Cómo va a ser? No lo sé. ¿Cuánto tiempo va a tomar? No lo sé. Pero una vez que esto despegue, porque va a haber muchos incentivos, no en México, pero en otros países, los mercados van a despegar de una manera impresionante. Vamos a rebotar, en serio. Y entonces debemos estar listos para transformar nuestros procesos, cómo operamos, cómo vendemos, cuáles son nuestros mercados. Todo va a cambiar. Este es un reset del mundo, literal. Entonces, tenemos que encontrar las oportunidades para implementar tecnologías o prácticas disruptivas. Hace 3 días estaba en un webinar que alguien decía, no, nosotros estábamos listos, ya teníamos la tecnología para hacer todas las juntas y todo vía web,
y nunca lo usamos, ¿no? Pues ya el coronavirus nos empujó a hacerlo y qué bueno que lo teníamos. Aquí la pregunta es, ¿tu organización lo tenía? ¿Están listos para operar de esta nueva manera? Parece que no es tan difícil porque Zoom y otras aplicaciones que ahora se están haciendo ricos nos están enseñando que sí podemos. Y resulta que podemos mandar mensajes a través de esto y quizá los viajes de negocios cambien, ¿no? Aunque nunca va a ser o se va a poder sustituir tener a la gente enfrente. Pero en realidad muchos mercados están cambiando. Hay que ver qué es lo que es posible, qué proyectos puede haber. Y obviamente esto de capitalizar oportunidades te obliga a tener una visión, ver qué es posible, a ser disciplinado, porque para alcanzar la visión siempre hay que pagar un precio, a ponerle pasión, es decir, este deseo y fortaleza para sostener lo que la disciplina exige, y mucha conciencia, un sentido moral de lo que es bueno y lo que es malo, porque insisto, no se vale, hay que operar desde la ética, no se vale sacar ventaja pues, de los más necesitados y de gente que pues, obviamente puede estar más debilitada por lo que está pasando. Hay que tener muchísima cercanía con clientes. Hace rato hablaba yo de comunicación y les decía, necesitamos tener mucha comunicación con nuestros equipos, pues con tus clientes más. Necesitas entender si te vas a ir comprando, a lo mejor él también decide cambiar el rumbo y ahora hacer otro tipo de cosas. ¿Cómo le ayudas? ¿Cómo estás ahí para él? ¿No? Entonces es muy importante también seguir con esta cercanía y obviamente estas nuevas condiciones van a disparar nuevas preguntas, nos van a hacer evolucionar. Otra vez, tienes la oportunidad de elegir cómo reaccionar ante estos retos. Vas a aprender y vas a evolucionar y vas a encontrar nuevos mercados o te vas a lamentar porque nunca estuviste listo para esos nuevos mercados. Dentro del sector aeroespacial, creo que algo de lo que va a pasar, y lo hemos estado platicando dentro de FEMIA, el sector aeroespacial se distingue por tener muchos contratos únicos, porque los volúmenes son pequeños. Entonces, si vas a colocar una pieza, pues la colocas mucha gente en China, es una producción chiquita y tienes un contrato único. No vale la pena andarlo desperdigando. Creo que hoy en día vamos a tener que encontrar el modelo, sobre todo de costeo, para tener múltiples proveedores. Y también para diversificar estos riesgos, ¿no? El que puso toda su producción en China, ahora quizá está rearrancando, pero pues se la pasó muy mal los meses anteriores, ¿no? Entonces, si tienes en varias locaciones en el mundo, es muy raro que pase algo como lo que está sucediendo, o sea, una pandemia global o un riesgo que ataque globalmente. Normalmente cuando tienes este riesgo diseminado en diferentes sectores, tienes más oportunidad de reaccionar y creo que es algo que el sector aeroespacial no se distingue por tener y que vamos a tener que encontrar la fórmula para hacerlo. Eso representa oportunidades. También creo que hay muchos sectores que se van a diversificar. Como les decía hace rato, el mundo está en reset. Entonces, necesitamos encontrar muchos sectores. Me refiero, por ejemplo, a la automotriz, que a lo mejor ahora va a tener un arranque más suave, va a tener capacidad disponible. ¿Qué puede hacer por lo aeroespacial? De lo aeroespacial, ¿sabes qué? A lo mejor no me da el volumen, pues tengo que entrar también a la automotriz. Creo que en verdad se van a reacomodar mucho las canicas. Creo que en realidad esto fue un reset en el mundo y vamos a encontrar nuevos modelos y nuevas maneras de operar. Y obviamente también, y tristemente, creo que estábamos llegando a un pico donde la mano de obra calificada ya no era tan fácil de encontrar dentro del sector. Creo que con las bajas de producción va a haber mano de obra calificada, esa es la parte triste. Ahora hay que verlo como oportunidad. ¿Qué vamos a hacer con esa mano de obra? ¿Cómo vamos a crecer? ¿Dónde los vamos a poner para que el sector siga creciendo y siga siendo uno de los referentes de atracción de inversión extranjera, de manufactura, ahora también de diseño, de mantenimiento, reparación y overhaul? ¿Cómo vamos a hacer que esta obra de mano de obra calificada no se vaya del sector, sino que se quede en el sector y poder beneficiar, obviamente, al ser humano y obviamente a las organizaciones también? En resumen, estoy a un slide de acabar. Tú eliges, recuerda que tú eliges y que la actitud determina básicamente el resultado de todo. Tú eliges estar bien, quejarte, sufrir, o ver para adelante, ver las oportunidades y tratar de hacerles frente y poder encontrar nuevas oportunidades en la vida y en los mercados. También necesitamos promover como líderes el acercamiento personal con sana distancia. Y puse lo de la sana distancia porque alguien va a decir, no, pues también ya dijo que salgamos a besarnos y abrazarnos. No, no. Yo creo que podemos estar cerca de las personas sin estar físicamente presentes, ¿no? El acercamiento personal hay que encontrar el cómo para lograr estar presente, aunque no sea físicamente, con sana distancia. Hay que simplificar. La vida ya de por sí nos está enseñando que es bastante compleja
y que en un santiamén te puede dar una sorpresa que nos cambie el modo de operar como seres humanos. Entre más simplifiquemos, entre más sencillo sea lo que hacemos y más pragmático sea nuestro operar, será más fácil reaccionar y será más fácil ser resilientes a lo que nos esté sucediendo. Y por último, por favor, capitalicemos las oportunidades que vienen. Hoy es complicado entenderlo y decirlo porque los mercados se encuentran contraídos y no detenidos, pero va a rebotar. En serio va a haber oportunidades y tenemos que estar listos para tomarlas. Por mi parte es todo. Les agradezco un montón la atención. Ya vi que de hecho aumenté de participantes, vamos en 160 y tantos, entonces eso quiere decir que no lo hice tan mal, nadie abandonó tan rápido. Y pues tenemos unos cuantos minutos. Luis va a ser el administrador. Si hay alguna pregunta o algo, pues aquí estoy para atender. Y además hay un mensaje final por ahí de Luis Vizcano. Entonces, Luis, micrófonos contigo. Gracias. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Muy, muy interesante y muy positiva, muy alentadora la charla. Te agradecemos mucho la buena intención de todo esto, ¿no? En la pantalla está apareciendo el registro para el próximo evento y estamos abriendo el chat para algunas preguntas. Tenemos un poquito de tiempo, tenemos más o menos como unos 10 o 12 minutos, una cosa así. Entonces, estamos abiertos para que nos hagan sus preguntas. Aquí nos están diciendo que si puedes compartir tus aprendizajes de tu más reciente transición de ser líder de una organización como Bombardier a independiente. Bueno, el más grande aprendizaje es que aprendí muchísimo y es contradictorio, pero me he dado cuenta de todo lo que aprendí estando dentro de organizaciones, no nada más dentro de Bombardier, dentro de Volkswagen también. Entonces, ahora que trato de pues, tener algo propio, de quizá tener una organización, de colaborar, hay muchos valores y muchos fundamentos. Creo que el valor más grande que me llevo o el aprendizaje más grande es que tengo un estilo. Y el hecho de haber tenido éxito en Bombardier, en sus indicadores, en lo que logramos en el tiempo que fui el líder, solo lo reafirmó. O sea, en realidad, si antes era yo obstinado con el estilo, ahora no hay manera, o sea, me voy a morir con ese estilo. Y por otro lado, también es muy importante decir que te das cuenta de cómo salirte te hace ver todo primero lo que vales, todo lo que tienes y valorar mucho de las oportunidades que tuviste de aprendizaje en el pasado. Entonces, ahora es cómo ponemos al servicio pues, de alguna organización independiente, al servicio mío y también de gente, ¿no? Porque para mí un sentido que yo tengo en la vida es ayudarle a las personas a encontrar un sentido de vida y sobre todo laboralmente hablando. Entonces, pues no hay gran cambio, o sea, sigue siendo el mismo obstinado con el estilo, el mismo tipo que trata de ser lo más simplificado y pragmático posible. Y pues yo diría que más bien es cómo pongo toda esa experiencia y todos esos aprendizajes en práctica ahora que no estoy dentro de una organización tan grande, ¿no? Gracias, Carlos. Gabriel Saloma Velázquez pregunta que como vicepresidente de Bombardier tienes mucha experiencia como comprador. ¿Qué consejos das a los proveedores para acercarse ahorita a sus posibles clientes en cuanto a la disruptividad necesaria hoy? Hola, Gabriel, qué gusto que estés aquí. Pues mira, yo creo que lo dije antes, es la cercanía con el cliente y hoy en día significa comunicación. Les decía yo que fui a un webinar apenas que decía el cuate que lo dio. Dice, yo he hablado con más clientes porque él está a cargo de un shelter muy importante aquí en México y decía, yo he estado nunca hablaba tanto con los clientes. Entonces, este es el momento de hacerte presente, este es el momento de mandarles tu presentación, esa que ya mandaste 15 veces y quizá nunca vieron, este es el momento de volverlos a bombardear a todos, porque ahí vienen las oportunidades. Entonces, yo creo que es mucho esa comunicación, es aprovechar el networking y si no lo tienes, pues aprovechar el de quien lo tenga, ¿no? Montarte sobre el networking de alguien. Tener mucha comunicación con el cliente, entender cuáles son sus necesidades, cómo puedes adaptar un poquito tu negocio. Yo les decía, el mundo está en reset, entonces, pues a veces nosotros tenemos una idea muy concreta de cómo opera nuestro negocio. ¿Por qué no ir con el cliente y preguntarle qué necesitas, en qué te puedo ayudar, a ver si encontramos la manera, ¿no? Entonces, creo que es eso, creo que es una comunicación muy abierta, muy asertiva y mucha cercanía con los clientes y potenciales clientes y con aquellos que ni siquiera lo son todavía. Muchas gracias. Carlos, tienes una cantidad importantísima de felicitaciones
Gracias. Y mucha gente nos está pidiendo si puedes compartir cómo poder contactar contigo, algún correo electrónico o algo. Sí, claro que sí. Mi correo electrónico es, se los deletreo, Feniux, es F de Fernando, E de Eduardo, N de Niño, I de Ignacio, U de Uva X, 87, @hotmail.com. Por ahí, Enrique, a lo mejor si lo puede poner en pantalla dentro del chat y bueno, pues por ahí me pueden contactar con todo gusto. Exacto, ahorita lo vamos a publicar aquí mismo en el chat para todos, para que todos tengan tu correo electrónico y puedan contactar contigo. Eugenio Marín, la recolocación de producción a México se ha medido. Tenemos información de las tractoras, no de medidas de incremento, pero alguna noción o indicador de que captemos un cierto volumen de recolocación de contratos, aunque la producción mundial presente una tendencia a la baja. Yo creo, mira, lo que mencioné fue que va a haber mucha, precisamente, recolocación de contratos porque creo que mucha gente va a buscar diversificar el riesgo y se van a querer acercar, creo que, digo, China no tengo nada en contra, pero está muy lejos y por otro lado tiene, pues ahora sí que, sobre todo dentro del sector espacial, no es de las prioridades. Hay que ver qué pasa con Embraer porque mucha gente dice que por ahí, ahora que Boeing se retiró del tema, puede ser que salga por ahí algún chino a coquetear con Embraer, ¿no? Pero sí creo y conozco, de hecho, de empresas que justo antes del tema de la pandemia estaban ya en planes para transferir operaciones, productos a México. Creo que es una gran oportunidad. De repente les cuesta mucho trabajo y creo que dentro de lo que desarrollas, Eugenio, lo sabes mejor que nadie, encontrar apoyos, encontrar el camino. O sea, es un país, México, somos un país complicado para entrar, ¿no? Si vienes desde afuera. Entonces, de repente es como algunas organizaciones ayudamos a facilitar este camino de entrada, a facilitar dónde ponerte, cómo capacitar a tu gente. Y bueno, pues es parte de lo que tenemos que hacer como asociación y como individuos, ¿no? Pero sí, yo sí tenía un par de conocimiento, he estado en contacto con algunos de ellos, todos han dicho, por el momento hay una pausa, pero seguimos con la idea de ir a México, ¿no? Otra pregunta de Iván Martín, dice, relacionado con la mano de obra calificada, tal vez lo veo pesimista. En mi caso, casi 50 años de edad y más de un año sin trabajo, al existir mano de obra calificada y jóvenes con aptitudes. ¿Qué aconsejas? Bueno, desconozco cuáles son tus competencias. Yo creo que hay que buscar muy bien, dirían por ahí, zapatero a tu zapato, ¿no? Entonces, en aquello en lo que eres bueno haciendo, hay que buscar la oportunidad y un poco relacionado a lo que le decía a Gabriel, hay que encontrar, hay que de repente, si ya mandaste el currículum, hay que volverlo a mandar y hay que mandarlo, hay que utilizar el poder de las redes que ahora nos permiten tener accesos a muchísimas cosas. Hay unos cursos en LinkedIn, por cierto, muy buenos sobre cómo poner bien tu currículum, cómo ser visible para los buscadores de talento y demás. Entonces, sí, sé que de repente con el tema de la edad se vuelve un poco complicado, pero ojo, de repente también las organizaciones buscamos esa experiencia. O sea, sí está bien encontrar chavos de las universidades que van saliendo y que empiezan, pero también de repente para ciertos puestos específicos y dependiendo de tus competencias debe haber cabida en algún lugar donde la organización se beneficie de esa experiencia que ya tienes y obviamente tú puedas aportar todavía un montón porque pues la verdad es que estás bien chavo. Carlos, muchas gracias. Nuevamente te agradecemos mucho, no solamente tu colaboración y tu presentación, sino como siempre el honor y el favor de tu amistad para todos nosotros en FEMIA y en general para el sector aeronáutico. Desafortunadamente ahorita el tiempo ya nos comió. Pero muchísimos contactos, mucha gente que te felicita, gente incluso fuera de México, tienes muchos mensajes. Te agradezco muchísimo. No, gracias a ustedes y gracias a todos por estar aquí. Y les agradezco mucho también a los participantes a este webinar, sin antes extender la invitación el próximo lunes 4 de mayo a nuestro siguiente webinar que es Relaciones Laborales. Muchísimas gracias a todos por su atención y fue un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.